¿Tú crees en el destino? ¿O piensas que la gente pobre tiene que conformarse con lo poco y ya está? Julia solo quería entrar en una tienda de ropa de lujo y mirar las prendas. No tenía intención de comprar, pero fue humillada, expulsada, desacreditada, y todo por culpa de la ropa que llevaba puesta. Ellas no sabían que estaban escupiendo en el plato que, una semana después, sería servido por ella misma. Esta historia no trata solo de superación, trata de giro del destino, compasión y ese tipo de emoción que pone la piel de gallina hasta en quien jura que no llora fácil. ¿Y si te dijera que una frase maliciosa fue el detonante de un imperio construido con amor verdadero? Que una mujer sencilla se convirtió en símbolo de valentía, empatía y transformación social. Prepara el corazón, porque lo que vas a escuchar ahora es intenso, humano e inolvidable. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este viaje que comienza con prejuicio, pero termina en victoria, porque esta historia es de esas que necesitas escuchar hasta el final. Entró con los ojos brillando y el corazón apretado, usando el mejor vestido que tenía, sencillo, limpio, pero lejos de los estándares del escaparate. Fue recibida con miradas torcidas, de esas que duelen más que las palabras. «Señorita, aquí no es lugar para usted», dijo una de las vendedoras, mientras otra susurraba algo sobre el olor de su perfume barato. Salió humillada, tragándose las lágrimas. Pero lo que nadie allí sabía era que esa humillación no sería el final, sería el comienzo. Y en solo una semana, el escenario cambiaría radicalmente. ¿Tú crees que un rechazo puede convertirse en la llave de un imperio? ¿Que una mujer desacreditada puede, en pocos días, convertirse en dueña de todo lo que le negaron? Esta historia no trata solo de moda o dinero, trata de superación, emoción, reencuentro con la propia fuerza, perdón y amor verdadero, ese tipo de amor que empieza dentro de uno mismo. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy es de esas historias para llorar y no olvidar jamás. En una ciudad del interior llamada Ararim, escondida entre sierras y caminos polvorientos, vivía Julia, una mujer de 28 años, con ojos color miel y una historia marcada por silencios y superación. Trabajaba como empleada doméstica y hacía dulces para vender en la feria los sábados. Cada receta llevaba consigo recuerdos de su abuela, quien le enseñó que el amor se mide en cucharadas de azúcar y compasión. Julia vivía con su madre, que ya no gozaba de buena salud, y soñaba con el día en que pudiera darle una casa digna, con piso cálido en invierno y ventanas grandes para que entrara el sol. La vida nunca fue amable con Julia. Desde pequeña escuchaba que tenía que aceptar lo que tenía, que los pobres no deben soñar en grande. Pero había algo en ella que no se rendía. Un tipo de fe terca, ¿sabes? Ese tipo de esperanza que uno ni sabe de dónde viene, pero no lo suelta. No buscaba lujos, pero deseaba vivir con dignidad, con emoción verdadera, con esa sensación de que aún había espacio para el amor y el reencuentro con sus propios sueños. Trabajaba en silencio, con las manos curtidas y la mente llena de ideas. A veces, mientras limpiaba baños, imaginaba cómo sería tener su propia tienda. No de cualquier forma, una tienda hermosa, donde mujeres de todas las clases fueran recibidas con empatía, donde nadie tuviera que sentirse pequeña. Y aunque no sabía por dónde empezar, soñaba con los detalles. Voy a tener probadores grandes, buenos espejos, música suave, decía en voz baja, casi como una oración. Un día, mientras limpiaba el piso de una casa lujosa, vio sobre la mesa una revista de moda. En la portada, una tienda de ropa fina llamada Le Cherie, recién inaugurada en el centro de la ciudad. Las vitrinas parecían de otro mundo, vestidos bordados, tacones altos, luces cálidas en tonos dorados. ¿Será que me dejan entrar? Solo para mirar, pensó, con el corazón dividido entre el miedo al rechazo y la curiosidad infantil. Era como si estuviera a punto de invadir un territorio prohibido. El domingo siguiente, Julia decidió arriesgarse. Arregló su cabello, se puso el labial rosa gastado que aún quedaba en el tubo
y vistió su mejor conjunto, una falda azul de lino gastado y una blusa blanca con encajes. El espejo roto de la sala le devolvió un reflejo en el que intentó creer. Tú puedes, sí. Solo era una visita, se decía a sí misma. No iba a comprar nada, claro. Solo quería ver de cerca lo que tanto la encantaba en las revistas. Era su primer paso y no sabía que también sería el más doloroso. Al empujar la puerta de la tienda, un timbre sonó. Las dependientas la miraron con ojos duros, de esos que desnudan a una persona sin necesidad de palabras. ¿Puedo ayudarte?, preguntó una de ellas con una sonrisa seca, mientras ocultaba una risita sarcástica. Julia devolvió la sonrisa con gentileza. «Solo estoy mirando», respondió en voz baja. Pero bastaron 2 minutos para que la interrumpieran con un «Mira, querida, aquí no tenemos nada para tu perfil. Las piezas son bastante exclusivas». Sintió la sangre subirle caliente al rostro. Julia no supo qué decir. «Si quieres probarte algo, tienes que mostrar el comprobante del pago antes». «¿De acuerdo?», dijo otra empleada con tono burlón. Fue como una bofetada en medio de la tienda, y todas las miradas se volvieron hacia ella. Trató de tragar el nudo en la garganta, pero los ojos se le llenaron de lágrimas. «Disculpa», susurró mientras se daba la vuelta para salir. La vergüenza vino como un tsunami. En la calle el aire parecía más pesado y el viento más frío. En ese instante deseó desaparecer. Caminó hasta la parada del autobús con pasos cortos y silenciosos. El banco de metal helado fue su único consuelo, mientras los pensamientos giraban en una espiral de dolor. ¿Por qué me metí ahí? Sabía que no era mi lugar. Pero junto al dolor vino la rabia, y con la rabia una chispa. Algo dentro de ella decía: se van a arrepentir, todavía me van a mirar de otra manera. No se trataba solo de ropa, se trataba de respeto, de amor propio, de justicia. Esa noche lloró bajito para no despertar a su madre, pero en la almohada, entre sollozos, se hizo una promesa. Voy a volver a esa tienda, y cuando vuelva, no será como clienta. No sabía cómo lo lograría ni cuándo, pero sembró allí la semilla. Y como dicen por ahí, todo lo que se siembra con fe y se riega con dolor, nace fuerte. En la oscuridad del cuarto, con la luna entrando por la rendija, Julia dibujó el comienzo de lo que cambiaría todo, con amor verdadero hacia sí misma. A la mañana siguiente, como quien ya conoce el peso que lleva, Julia despertó diferente. Ya no había espacio para el victimismo. La emoción seguía allí, claro, pero mezclada con un deseo de darle la vuelta a todo. Era como si cada lágrima de la noche anterior hubiera limpiado su visión. Decidió hacer algo. Comenzó a anotar ideas, a buscar videos en YouTube sobre ventas, tiendas, emprendimiento. Quizás no tengo dinero, pero tengo coraje, repetía como un mantra. Los días siguientes fueron intensos. En la hora del almuerzo, iba a la biblioteca pública de la ciudad. Allí, leía todo lo que podía sobre negocios. Tomó prestado un libro llamado El negocio del siglo XXI y otro llamado Del sueño a la realidad. Llevaba cuaderno y bolígrafo, garabateaba frases, hacía dibujos. Mientras lavaba los platos, ensayaba frases de vendedora. «Buenas tardes, bienvenida, ¿le gustaría un cafecito?». Practicaba incluso las sonrisas. Imaginaba cómo sería tener su tienda. Imaginaba clientas entrando y siendo recibidas con empatía de verdad. Y fue allí, en medio del torbellino, que algo ocurrió. Algo que no esperaba. Algo que cambiaría su vida para siempre. Aquel lunes nublado, el destino tocó la puerta disfrazado de sobre marrón. Era una carta del hospital. La madre de Julia necesitaba una cirugía urgente en los riñones. El tratamiento costaría más de lo que ella podría reunir en 3 años de trabajo. El suelo pareció desaparecer. «Señor, dame una luz», murmuró con los ojos llenos de lágrimas, apretando fuerte la mano de su madre, que fingía estar bien. Pero Julia lo sabía. El tiempo corría, y ahora no era solo un sueño de tienda, era una carrera por la vida de quien más amaba. Desesperada salió puerta por puerta ofreciendo sus dulces. «Es para ayudar a mi madre, señora. ¿Quiere un pote de cocada?», decía con una sonrisa, mojada por lágrimas.
En una de las calles más transitadas, un señor de traje oscuro y gafas redondas la observaba desde lejos. Se llamaba Eduardo, un empresario discreto y conocido por ayudar causas anónimas. Compró 3 potes y al notar la dignidad de Julia, incluso en el dolor preguntó: ¿Has pensado en vender por internet? Ella sonrió sin entender. ¿Por internet cómo, señor? Y él solo respondió: búscame mañana, tengo algo que mostrarte. Esa noche no hubo sueño. Julia mezclaba ansiedad, miedo y una chispa de esperanza. La cabeza hervía de pensamientos. ¿Y si es una trampa? ¿Y si es verdad? ¿Debo ir? Pero el recuerdo de su madre respirando con dificultad fue más fuerte. Al día siguiente, se puso la misma ropa de la visita a la tienda. Arregló el cabello y fue. Al llegar al edificio comercial indicado, encontró a Eduardo en una sala llena de papeles, computadoras y olor a café. Siéntate, Julia. Vamos a hablar del futuro. Eduardo escuchó todo, sobre la tienda, la humillación, el deseo de hacer algo diferente. Y cuando ella terminó, él dijo algo que la hizo estremecer: yo creo en ti. Esa frase tan corta cayó como una avalancha. Por primera vez, alguien fuera de la familia veía valor en ella. Escúchame, te voy a dar una laptop, un curso en línea y un capital inicial para que empieces tu negocio de dulces. A cambio, solo quiero que prometas nunca dejar de acoger a quienes, como tú, fueron ignorados. Julia lloró ahí mismo, abrazada a aquel extraño que parecía enviado por Dios. Con el dinero que Eduardo invirtió, compró moldes nuevos, envoltorios bonitos, ingredientes de mejor calidad. Creó una página en las redes sociales llamada Dulce Reencuentro, en homenaje a los recuerdos con su abuela. En el primer video, grabado temblando de nervios, decía: me llamo Julia y hago dulces con amor verdadero, de esos que sanan el corazón. Si ya sufriste prejuicio, aquí eres bienvenida. La respuesta fue inmediata. Cientos de me gusta, mensajes de apoyo, pedidos. Julia empezaba a sentir que algo dentro de ella estaba cambiando, pero el éxito no agradó a todos. Una excompañera de escuela, ahora gerente de la tienda Le Cherie, vio el video viral y se burló. Mira, ¿quién se volvió influencer? Con esos dulces de feria. Empezaron los mensajes anónimos, críticas maliciosas e incluso una publicación burlona. Dulce ilusión. Julia sintió el golpe. Quiso rendirse, pero esa misma noche su madre le tomó la mano y dijo: hija, quien tiene el coraje de ser diferente, incomoda a quien vive encerrado. Era todo lo que necesitaba escuchar. Las palabras de su madre fueron más fuertes que cualquier ofensa. A la mañana siguiente, Julia tomó una decisión difícil. Iba a enfrentar el dolor de frente. Grabó un video hablando sobre los ataques, pero sin nombrar a nadie. Con voz firme dijo: no todo dulce está hecho solo de azúcar. Algunos llevan lágrimas, lucha y mucho amor. No voy a parar. El video explotó. Miles de compartidos, comentarios de apoyo, mujeres contando sus historias emocionantes de rechazo, superación y renacimiento. Era como si cada dolor vivido se transformara en unión. La fama inesperada atrajo invitaciones. Una escuela invitó a Julia a dar una charla sobre emprendimiento y empatía. Allí, frente a decenas de adolescentes, contó cómo fue juzgada por su ropa, su apariencia, su origen. Pero nadie ve el esfuerzo que hacemos para levantarnos de la cama y seguir intentándolo. Cuando terminó, fue aplaudida de pie. Muchos lloraron. Y una profesora emocionada dijo: tú no vendes dulces, tú ofreces esperanza. Pero no todo era color de rosa. El hospital volvió a llamar. La cirugía de su madre tendría que ser anticipada. Julia se quedó sin suelo. El dinero recaudado no cubría ni la mitad. Desesperada intentó un préstamo, pero fue rechazado. Pensó en rendirse, vender sus utensilios, dejar la producción. Era como si el mundo pusiera a prueba su fe una vez más. Y fue en ese momento, en la oscuridad de la madrugada, que recordó la promesa que se había hecho. Voy a volver a esa tienda, y no como clienta. Con los ojos ardiendo de tanto llorar,
Julia escribió una carta para Eduardo. No pedía más dinero, pedía orientación. Solo quiero saber cuál es el próximo paso. ¿Qué puedo hacer ahora? Él respondió en pocas horas. Ven mañana. Es hora de que hablemos en serio. Ella no tenía idea de lo que vendría, pero sentía que la vida estaba a punto de girar de nuevo, con emoción, sorpresa y algo que aún no tenía nombre. Y fue allí, en el pasillo de un edificio antiguo, entre pasos lentos y pensamientos acelerados, que Julia vio algo que cambiaría todo otra vez. En la sala silenciosa de la oficina, Eduardo la recibió con una mirada firme pero dulce. Julia, ya demostraste que tienes algo que el dinero no puede comprar. Alma. Ahora quiero proponerte algo más grande. Ella abrió los ojos sorprendida, sin entender. Él continuó. Existe una tienda en el centro. La dueña está endeudada y quiere vender. Es justamente la tienda donde te humillaron. Puedo ayudarte a comprarla, pero tienes que estar al frente. ¿Te animas? Julia se paralizó. Los recuerdos volvieron como olas, la mirada de desprecio, el dolor del juicio. Pero por encima de todo, la llama de la superación volvió a casa sin dormir, sentada en la veranda con la mirada perdida en la noche. El aroma de jazmín del jardín se mezclaba con los recuerdos. ¿Será que puedo? ¿Será que es hora de perdonar o demostrar de qué estoy hecha? La duda era cruel, pero la imagen de su madre acostada y la voz interna susurrando, «Naciste para más», comenzaron a ganar fuerza. No se trataba solo de tomar posesión de una tienda. Se trataba de reescribir una historia con compasión y justicia, sin perder la ternura. A la mañana siguiente, respirando profundo, Julia le respondió a Eduardo. Acepto, pero quiero que esa tienda sea un lugar de nuevos comienzos, para quien ya fue excluido, para quien alguna vez sintió vergüenza de entrar. Eduardo sonrió. Por eso te elegí a ti. Comenzaron los trámites, documentos, negociaciones, renombrar la tienda. Le Cherie dejaría de existir. Ahora nacía Casa Recuerdo, una boutique accesible, acogedora, con productos de calidad pero con precios justos. Y sobre todo, con empatía entre líneas en cada detalle. Mientras los papeles se tramitaban, Julia se aseguró de ir a la tienda todos los días. No como dueña, sino como aprendiz. Observaba los detalles, la disposición de los percheros, el aroma de las prendas, el comportamiento de las empleadas. Lo más difícil era enfrentar a quienes la habían humillado. La exgerente, Natalia, no reconoció a Julia de inmediato, pero un día, al cruzarse con ella en el pasillo, se detuvo impactada. «¿Tú otra vez?», dijo con desprecio. Julia sonrió, serena. «Sí, y esta vez con las llaves en la mano». Esa fue la primera de muchas escenas difíciles. Las exempleadas comenzaron a esparcir chismes por la ciudad. «Esa tienda se va a la quiebra en una semana con esa chica ahí». Julia escuchaba todo, pero no se dejaba afectar. Sabía que las historias emocionantes nacen del dolor, y todo el drama vivido allí sería convertido en amor verdadero. Contrató un nuevo equipo: mujeres negras, madres solteras, personas trans, jóvenes de barrios marginados, gente que sabía lo que era ser mirada de reojo. «Aquí nadie es menos que nadie», dijo en la primera reunión. Los días de reforma estuvieron llenos de polvo, pintura y emoción. Julia insistió en participar activamente. Pintaba las paredes, elegía la música de fondo, escribía a mano las frases que decorarían los probadores. «Eres hermosa a tu manera. Viste lo que te hace sonreír». Con cada pincelada sentía que borraba un poco del dolor antiguo. Era un proceso de sanación, de reencuentro con su fuerza, con sus recuerdos. Un camino que solo quien ha vivido humillación entiende y transforma. Con la inauguración ya marcada, Julia decidió contar su historia en un video grabado en la propia tienda. Habló del prejuicio, del dolor, del perdón y de la importancia de acoger. Dijo con la voz quebrada: «No soy dueña de una tienda, soy dueña de mi historia». El video se viralizó nuevamente. Miles de comentarios, muchos diciendo que lloraron al verlo. Personas de otros estados empezaron a seguir la tienda.
compartir las publicaciones, enviar donaciones. Un hombre millonario de Sao Paulo mandó un mensaje. Quiero invertir en ti. Tu coraje me recuerda a mi madre. La noticia de la inversión atrajo a los medios. Un programa de televisión local quiso grabar un reportaje y allí, frente a las cámaras, Julia dijo: perdono a quien me expulsó, porque si no fuera por eso, no habría llegado hasta aquí. La reportera se quedó en silencio un instante y luego dijo: esta tienda no es solo una tienda, es un símbolo de transformación. En ese momento, Julia supo, había tocado, más que bolsillos, había tocado corazones. A una semana de la inauguración, la emoción lo invadía todo. Julia hacía los últimos ajustes, mientras su madre, ya recuperada de la cirugía, ayudaba con pequeños detalles. ¿Recuerdas aquel vestido azul que usabas en la adolescencia? Lo encontré al fondo del armario. Deberías usarlo en la inauguración, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Julia abrazó fuerte a su madre. Ese vestido era el de la esperanza. Lo voy a usar, sí, por ti, por mí, por todas. Pero no todo sería dulce. Un día antes de la inauguración, Julia recibió un sobre anónimo con una amenaza. No perteneces a este mundo. Sal mientras puedas. La mano le temblaba al abrirlo. Por un instante sintió miedo, pero el corazón respondió más fuerte. Si intentan silenciarte, es porque tu voz incomoda. Y siguió con la cabeza en alto. La superación no venía sin heridas, pero cada cicatriz suya ahora era un trofeo. La víspera del gran día, Julia encendió una vela en el jardín, miró al cielo y dijo: gracias, abuela. Gracias por cada receta, por cada consejo. Hoy soy tú en cada gesto. El viento sopló suave como un abrazo. El silencio de la madrugada era solo el presagio de algo grande. Y cuando llegó la mañana, el mundo a su alrededor ya no era el mismo. El sol nació tímido aquel sábado, como si respetara la grandeza del momento. Las calles del centro estaban diferentes. Una mezcla de curiosidad, emoción y sorpresa flotaba en el aire. Personas de todos los rincones venían a ver de cerca la inauguración de la Casa Recuerdo. Pero nadie imaginaba quién era realmente la nueva propietaria. Incluso las exempleadas de la antigua tienda, curiosas, vinieron a espiar, creyendo que sería otro intento frustrado de una pobre pretenciosa. Lo que vieron, sin embargo, desarmó cualquier juicio. La fachada de la tienda ahora era un mural con fotos de mujeres reales, todas con historias conmovedoras. Al lado, una placa pequeña pero impactante. Aquí se viste el alma, no solo el cuerpo. Julia llegó antes que todos. El vestido azul de la adolescencia danzaba en su cuerpo con el viento. Respiró hondo antes de abrir la puerta. Hoy, abuela, hoy entramos con la cabeza en alto. La emoción era tanta que apenas podía contener las lágrimas. Su madre, a su lado, le sostenía la mano con fuerza. Ve, hija, este suelo ahora es tuyo. Al mediodía la tienda abrió sus puertas y allí estaba ella sonriente de pie, recibiendo a cada cliente con un abrazo. Sí, un abrazo. Bienvenida, mi flor, siéntete en casa. Muchos lloraron solo al escuchar eso. Una mujer trans al entrar dijo en voz baja: es la primera vez que entro en una tienda sin miedo. Julia le tomó la mano y respondió: nunca más caminarás con miedo. Aquí acogemos. Aquí es un lugar de empatía y amor verdadero. Y allí otra historia de reencuentro comenzaba a nacer. El movimiento fue tal que se formó una fila en la acera. Las redes sociales servían. Influencers locales pasaron por allí y grabaron videos. Una de ellas, emocionada, dijo: vine a comprar ropa y terminé comprando esperanza. Mientras tanto, en la caja, Julia sonreía. Aceptamos tarjeta, transferencia, sonrisa y hasta abrazo como forma de pago, bromeaba. Pero detrás de la ligereza, ella cargaba el peso de cada lágrima derramada hasta allí. Y ahora sentía que cada una había valido la pena. Entre la multitud apareció una figura conocida. Natalia, la antigua gerente que la había expulsado de la tienda, entró con la cabeza baja. Julia la vio. Todos la vieron. Y el silencio cayó por un instante.
Natalia caminó hacia ella y dijo: «Yo vine a pedir disculpas. Me avergüenzo de lo que hice». Julia no dudó. Extendió la mano, sonrió con ternura y dijo: «Me enseñaste algo importante. El dolor puede florecer en perdón». El público alrededor se emocionó. Algunos aplaudieron, otros lloraron. Allí estaba la verdadera superación. Justo después entró un señor de cabellos grises. Observó la tienda con calma. Tocó las prendas. Sonrió. Era el hombre millonario de Sao Paulo. Se acercó a Julia y dijo: «Quiero llevar esta idea a mi cadena de tiendas. Pero no quiero solo el concepto. Te quiero a ti». Julia, sorprendida, respondió con una risa nerviosa: «¿A mí? ¿Por qué?» Y él: «Porque entendiste lo que nadie enseñó en Harvard. La gente quiere ser tratada como gente». Era el inicio de algo aún mayor. Durante la tarde apareció un equipo de filmación. La historia ya había llamado la atención a nivel nacional. Julia fue entrevistada por canales de televisión, portales de internet. Incluso un famoso podcast se puso en contacto. «¿Esperabas todo esto?», preguntó la reportera. Julia pensó, sonrió y respondió: «Esperarlo, no, pero merecerlo. Sé que merezco cada pedacito, porque lo planté con amor, dolor, recuerdos y fe». Las palabras parecían salir directamente del corazón y llegaron con fuerza a quienes las escuchaban. Al final del día, mientras guardaba las últimas piezas, una niña pequeña entró con su madre. «¿Eres la señora del video?», preguntó con los ojos brillantes. Julia se agachó y respondió: «Sí, soy yo. Y tú eres mi primera clienta, niña». La niña sonrió. «Quiero un vestido igual al tuyo». Julia rió, contuvo las lágrimas y dijo: «Lo haremos juntas». Aquella escena cerraba el día con broche de oro. Era como si la vida dijera: «¿Ves? Incluso lo que parecía imposible se transformó». Por la noche, la ciudad estaba de fiesta, pero Julia, exhausta y en paz, se quedó en casa con su madre. Sentadas en la veranda, tomaron té y miraron las estrellas. «Hija, tú eres un milagro», dijo la madre. Julia, con los ojos húmedos, respondió: «No, mamá. El milagro es ver brotar amor donde solo había dolor». Y se quedaron en silencio, abrazadas. Allí, entre una conversación y otra, Julia comprendía: la verdadera riqueza no está en las vitrinas, sino en el alma, y su corazón ahora estaba completo. Pero como toda buena historia, aún quedaba un último detalle que el destino quería revelarle, algo que ni siquiera Julia podía imaginar, y que transformaría una vez más el rumbo de su vida. Días después de la inauguración, Julia recibió una llamada inesperada. Era del registro civil. Un documento olvidado por Eduardo necesitaba su firma como socia oficial de la tienda. «¿Socia?», pensó confundida. «Pero yo creía que todo era mío». Al llegar allí, una sorpresa aún mayor. Eduardo había dejado una carta, sellada con cera roja. Al abrirla, sus manos temblaban. «Julia, esta tienda siempre fue tuya. Solo puse mi nombre por un tiempo para evitar que el banco la bloqueara. Ahora eres la única dueña. Con cariño, Eduardo». Ella se derrumbó. Allí mismo, en el mostrador del registro, lloró tanto que la funcionaria le ofreció un vaso de agua. «¿Está bien, señorita?». Ella solo sonrió, secándose las lágrimas. «Ahora sí lo estoy». Aquello era más que un papel. Era el fin de un ciclo, un hito. Era el símbolo de que todo lo que vivió, el dolor, el juicio, la superación, finalmente encontraba su lugar. Era emoción pura, y con el documento en la mano, salió por las calles sintiendo el viento como un abrazo. «Esta ciudad va a tener que acostumbrarse a mí, ahora me quedo». Los días pasaron y la tienda se convertía en un punto de encuentro. Más que una boutique, se transformó en un espacio de acogida. Allí organizaban círculos de conversación, sesiones de intercambio de ropa, bazares para madres en situación vulnerable. Una vez al mes, Julia abría el espacio para un café de las historias, donde cada mujer podía contar su trayectoria. «Aquí cada cicatriz se vuelve costura», decía con ternura. La tienda se volvía una red,
una red tejida con amor, perdón y reencuentros. Una verdadera casa de historias emocionantes. Y fue durante uno de esos cafés que algo sorprendente ocurrió. Una mujer se sentó, contó su historia de abandono y al final dijo: «Fui una de las que te juzgaron, Julia. Nunca tuve el coraje de pedir perdón, pero hoy lo entiendo». Julia se acercó, se arrodilló al lado de su silla y respondió: «El perdón libera a quien lo pide y a quien lo da. Estás libre, estamos libres». Y en ese instante se formaba otro lazo, el tipo de escena que no se ve en telenovelas, pero que transforma el mundo real. Mientras tanto, la tienda crecía. Invitaron a Julia a abrir una sucursal en la capital, pero diferente de lo que todos esperaban, ella lo rechazó. Dijo: «No, quiero crecer en números, quiero crecer en significado». Y comenzó a entrenar mujeres para abrir tiendas similares en otras ciudades. Creó una red llamada Boutiques del Corazón, donde cada tienda tenía el compromiso de acoger, emocionar y empoderar. Se volvió una referencia, pero seguía humilde. «Soy solo una mujer que hacía dulces para salvar a su madre», repetía cada vez que la llamaban empresaria exitosa. Eduardo, que había desaparecido por un tiempo, volvió a verla. Ya más viejo, frágil, dijo con voz ronca: «Solo quería verte feliz. Cumplí mi misión». Julia lo abrazó fuerte y respondió: «Fuiste el ángel que entró con traje y salió con mi eterno respeto». Él sonrió y antes de partir le dejó un sobre con fotos de juventud, una de ellas frente a una tienda, la misma donde Julia fue humillada. Ese lugar siempre tuvo un destino, solo esperaba a la persona correcta para reescribirlo. En casa, Julia guardó aquella foto en un marco sencillo y al mirarla pensó: «Es increíble cómo los recuerdos duelen y sanan al mismo tiempo». A veces se despertaba en medio de la noche y escribía en su cuaderno fragmentos de historias, frases sueltas. Y un día decidió: «Voy a escribir un libro». El título sería Reencuentro Dulce. No sobre ropa, sino sobre emociones, superación, compasión, drama y amor verdadero. Y cada capítulo, una historia que pasó por su tienda. Reales, profundas, como la suya. Lanzó el libro en la propia tienda. Se llenó. Gente de todas partes vino a escuchar su historia. Una señora dijo: «Vine de otro estado solo para darte un abrazo». Julia lloró. Abrazó a cada uno. Y al final del evento, tomó el micrófono y dijo: «Lo que me pasó a mí puede pasarte a ti. Si hoy estás en el fondo del pozo, recuerda que el fondo es solo el comienzo de la subida». Aplausos, gritos, lágrimas. Era un reencuentro colectivo con la esperanza. Un final, pero también un nuevo comienzo. Más tarde, al regresar a casa, encontró un sobre en la puerta. Dentro, una invitación a un Premio Nacional de Emprendimiento Femenino, nominada como Destaque del Año. Julia sonrió, pero no por vanidad. Sonrió porque entendió. El mundo finalmente comenzaba a ver a quien antes era invisible. La emoción era tanta que solo logró decir una frase mirando a su madre: «Ganamos, mamá». Y por primera vez sintió que todo estaba exactamente donde debía estar. Y en ese silencio de la noche, entre las luces de la ciudad y las sonrisas guardadas en el corazón, Julia supo: la niña que un día fue expulsada, ahora era dueña de sí misma. Pero aún quedaba algo por suceder, un último gesto, un cierre con sabor a justicia y ternura, algo que nadie, ni siquiera ella, podría prever, y que haría latir más fuerte el corazón de todos. 2 semanas después del lanzamiento del libro, una señora elegante, de cabellos blancos y andar lento, apareció en la tienda. Usaba un collar de perlas y un pañuelo de seda. «Quisiera hablar con la dueña», dijo con voz baja. Julia se acercó con una sonrisa. «Soy yo». La mujer vaciló, respiró hondo y entonces reveló: «Soy la antigua dueña de Le Chéri, la tienda que fue tu dolor, y tal vez ahora pueda ser mi perdón». Julia se congeló. Era ella, la figura detrás de todo. La mujer se llamaba Doris. Contó que, años atrás, creó Le Chéri con sueños parecidos.
Quería empoderar mujeres, traer elegancia, ofrecer belleza. Pero con el tiempo, el mercado, el ego y las presiones sociales la volvieron fría. Me fui perdiendo, Julia, y hoy, viendo lo que construiste, me he vuelto a reconocer. Julia escuchó todo en silencio, con el corazón acelerado. En sus ojos no había odio, solo compasión, y al final extendió la mano. Siéntate, cuéntame más. Durante horas conversaron como viejas conocidas. Doris se emocionó con cada detalle de la tienda. Lloró al ver el mural de historias. Rió al probar uno de los vestidos creados por costureras locales. Hiciste lo que yo soñaba, pero olvidé cómo. Al final de la tarde, antes de irse, Doris sacó del bolsillo un sobre. No es dinero, es el plano original del edificio y un pedido. Transforma el piso de arriba en una escuela de costura para mujeres en situación de riesgo. El espacio es tuyo. Julia abrazó a aquella señora con fuerza. Era como un ciclo que se cerraba con amor y empatía. Días después, anunció en redes: se viene la escuela Recuerdo para enseñar a mujeres a coser sus propios caminos. El proyecto fue abrazado por toda la ciudad. Empresas donaron máquinas, voluntarias se inscribieron para dar clases, y exclientas de 1900 Lechery volvieron ahora como alumnas, buscando un nuevo comienzo. La tienda se volvía aún más viva. Era una fuerza que ya no paraba de crecer. La repercusión fue tan grande que el nombre de Julia comenzó a circular en conferencias, TEDx, campañas de marcas sociales. Pero ella mantenía los pies en la tierra. Seguía atendiendo personalmente, entregando dulces con las compras, escuchando historias emocionantes con el mismo brillo en los ojos. La tienda ahora era referencia, pero nunca perdió el afecto. Puede haber neón en la vitrina, pero mi corazón sigue siendo polvoriento, como el de aquella niña de la feria, decía riendo. El reencuentro con su origen era diario. Cierto día, una pareja de empresarios la buscó. Querían transformar su historia en una película. Julia dudó. Mi vida no es película, es realidad dura. Pero al pensar en las niñas que podrían ver aquello y sentirse representadas, aceptó. Con una condición: quiero elegir a las actrices. Y quiero que el guión sea real, sin adornos. Quiero mostrar el drama, el llanto, la humillación, pero también el perdón, el amor, la superación. La película comenzó a escribirse con el mismo cuidado que ella tuvo al coser su propia historia. En la preproducción del largometraje, Julia decidió visitar la feria donde vendía dulces. Fue sin alarde. Usaba un pañuelo en el cabello y un vestido floreado. Al llegar, una señora la reconoció. «Eres la chica de la tienda, ¿verdad? La que un día lloró allá, detrás de aquel puesto». Julia sonrió. «Soy yo». La mujer sostuvo su mano y dijo: «Eres motivo de orgullo para mucha gente. Mostraste que sí se puede». Julia lloró allí mismo, al lado de los puestos de pastel y alfombras, porque ese lugar era su cuna de superación. Una mañana lluviosa, mientras organizaba papeles antiguos de la tienda, encontró una foto de su abuela con una frase escrita a mano en el reverso: «No se hace dulce sin fuego y no se crece sin dolor». Julia apretó la foto contra el pecho y susurró: «Abuela, tú ya lo sabías, ¿no?». La emoción golpeó fuerte. Era como si el pasado, el presente y el futuro se abrazaran allí, porque la historia de Julia no era solo suya, era de la ciudad, era de todas, era de cada mujer que un día creyó que no era suficiente. En la ceremonia de apertura de la escuela Recuerdo, Julia subió al escenario con un vestido sencillo. Miró al público lleno y dijo: «Si hoy estás herida, cansada, invisible, quiero decirte, no estás sola y nunca más lo estarás». Gritos, aplausos, lágrimas, un verdadero espectáculo de afecto. Y en ese escenario, una niña de ojos color miel volvía a decirle al mundo: «Vencí y tú también puedes». Pero antes de bajar del escenario, Julia vio una silueta familiar al fondo. Era un hombre alto, de traje negro, parado en silencio. Abrió los ojos de par en par. Era Marcos, el único amor de su juventud, desaparecido hacía años. El reencuentro inesperado hacía el aire más denso.
El corazón latía con fuerza, y todo lo que creía ya haber cerrado volvía ahora con intensidad. Él estaba allí, parado al fondo del auditorio, con los ojos vidriosos y la postura firme de quien cargaba un secreto desde hacía años. Julia se congeló por unos segundos. El corazón se aceleró. El tiempo se desaceleró. «Marcos», susurró. La última vez que lo había visto, aún eran adolescentes soñadores, llenos de planes que el mundo no dejó florecer. Él había desaparecido sin decir adiós. Se llevó con él un pedazo de su corazón. Y ahora, allí, de la nada, estaba frente a ella como un fantasma del pasado, pero con ojos de redención. Al final del evento, él se acercó. «Julia, perdóname». La voz temblaba. Ella lo miró en silencio, las nuevas arrugas, los ojos cansados. «¿Por qué?», preguntó con un hilo de voz. Marcos respiró hondo y respondió: «Fui un cobarde. Descubrí que mi padre estaba enfermo. Nos mudamos de urgencia al norte. No supe cómo afrontarlo. Y cuando intenté regresar, tú ya eras otra». Ella lo miraba entre la vieja rabia y la compasión que insistía en renacer. Podías haber escrito cualquier cosa. Él solo movió la cabeza, culpable. «Lo sé». Se sentaron en un banco de una plaza cercana. La ciudad estaba tranquila, pero dentro de Julia, un huracán giraba. «¿Y ahora, qué haces aquí?», preguntó ella. Él sonrió, algo incómodo. «Soy abogado de una ONG que apoya a mujeres emprendedoras. Vi tu video. Descubrí que eras tú y vine». Julia guardó silencio. El pasado parecía querer arrastrarla de vuelta, pero el presente gritaba: «Tú desapareciste y yo me reconstruí. No sé si aún hay espacio». Él bajó la cabeza, respetuoso. «Solo quería verte, decirte que nunca dejé de amarte». La frase flotó en el aire como una melodía antigua. Julia sintió un nudo en la garganta. Parte de ella quería gritar: «Me abandonaste». Otra parte recordaba los días de risas, los planes en la acera del colegio, las promesas ingenuas. «¿Sabes que casi me casé contigo en ese tiempo?», dijo, con una sonrisa triste. Él sonrió de vuelta. «Y yo casi arruino la vida de la mujer más fuerte que conozco». Julia respiró hondo. Ya no había rabia, solo cicatrices, y algunas aún podían cerrarse. Marcos comenzó a aparecer más seguido, sin invadir, sin prometer, solo ayudaba. Organizó el área jurídica de la escuela, recuerdo. Revisó contratos, buscaba donaciones. Julia veía en él al hombre que quizás siempre quiso ser: humilde, silencioso, presente. «No quiero nada de ti, Julia. Solo quiero formar parte del bien que estás construyendo», decía. Y poco a poco, ella comenzó a verlo no como el chico que huyó, sino como el hombre que volvió. Con arrepentimiento, con amor verdadero, con ganas de merecerlo. Una tarde de sábado, mientras tomaban café en el fondo de la tienda, él la miró con cariño. «¿Puedo contarte algo?». Ella asintió. «Antes de que te echaran de aquella tienda, ya había regresado a la ciudad. Estaba en el coche al otro lado de la calle. Lo vi todo, quise correr hacia ti, pero me escondí. Y me odio por eso hasta hoy». Julia lo miró fijamente. El corazón se encogió. «¿Lo viste? ¿Y no hiciste nada?». Él asintió avergonzado. «Y eso me tortura todos los días». El dolor vino con fuerza, pero no el que destruye. Era un dolor maduro, de quien ya entendió que amar también es fallar. «No sé si puedo olvidar, pero quizá pueda perdonar». Marcos tomó sus manos. Con delicadeza: «Lo que necesites, toda la vida estaré aquí». Julia no respondió con palabras, solo con un gesto. Apoyó la cabeza en su hombro. En ese silencio, algo sanaba. Un reencuentro que no era solo entre dos cuerpos, era entre almas que nunca se desconectaron. La semana siguiente, durante una reunión con alumnas de la escuela, una de las jóvenes preguntó: «Julia, ¿tienes a alguien que te inspire en el 1900, amor?». Ella sonrió pensativa. «Tuve a alguien que me hirió, pero también a alguien que volvió a pedir perdón, y creo que amar de nuevo es un acto de coraje». Las alumnas aplaudieron, y Julia sintió que estaba lista, no para retomar,
una pasión juvenil, sino para permitir que el amor maduro tuviera una oportunidad, con empatía, sin prisa, sin garantías, pero con verdad. Esa misma noche, escribió algo en su diario: el perdón no cambia el pasado, pero cambia el peso que cargamos, y quizá eso sea el amor verdadero. Cerró el cuaderno con un suspiro. La niña que un día soñó con vestidos, que fue humillada, que venció, ahora aprendía que perdonar también es vencer. Marcos no era el final feliz, era solo una pieza más, en ese rompecabezas emocional llamado vida, que a veces la sorpresa más hermosa está en aceptar que el tiempo tiene sus propios planes. Pero antes de que el amor se consolidara, un nuevo desafío surgiría. Una adversidad que pondría todo a prueba otra vez: la fe, el coraje, la unión. Porque el destino, como siempre, tenía un capítulo más reservado. La noticia llegó una mañana gris, junto con la notificación de una demanda judicial. Julia se quedó paralizada al leer el título: impugnación de posesión y reivindicación del inmueble. El edificio donde funcionaba la tienda tenía la documentación irregular desde la época de Doris, y ahora un heredero lejano alegaba ser el legítimo propietario. «Esto no puede estar pasando», murmuró con la carta en las manos. Una vez más, la estabilidad estaba amenazada. El suelo desaparecía bajo sus pies. Era como revivir los tiempos de incertidumbre, pero ahora con mucho más que perder. En ese mismo momento, llamó a Marcos. «Tengo miedo», confesó, con la voz quebrada. Él llegó en minutos, la abrazó con fuerza y dijo: «Vamos a luchar». Pero Julia sabía que no sería simple. El heredero era influyente, vivía fuera del país y quería vender el inmueble a una constructora. La escuela, la tienda, los proyectos, todo estaba en riesgo. La desesperación amenazaba con apoderarse, pero ella respiraba hondo y se repetía: «Calma, no llegaste hasta aquí para caer ahora». Y eso le daba un hilo de fuerza. Convocó al equipo, reunió a empleadas, costureras, alumnas, voluntarias, contó todo. «No puedo prometer que la tienda seguirá aquí, pero puedo prometer que vamos a luchar con dignidad». Algunas lloraron, otras se levantaron y dijeron: «Vamos a la calle si hace falta». Y allí, más que nunca, Julia se dio cuenta de que no estaba sola. La unión era real, era más fuerte que cualquier documento. Era un lazo de amor verdadero, un lazo de superación colectiva. Las redes sociales fueron tomadas por campañas. Quédate Cazarrecuerdo se volvió viral. Ex clientas, artistas locales, periodistas comenzaron a apoyar. Se creó una petición. Circularon videos con historias de mujeres que cambiaron sus vidas allí dentro. «Esta tienda me salvó del suicidio. Aquí encontré acogida. Aquí nació mi nueva profesión». Cada testimonio era una flecha de emoción, tocando al público profundamente. El caso ganó repercusión nacional. El nombre de Julia se convirtió en símbolo de resistencia. Aún así, el plazo corría. La audiencia sería en 15 días. Julia no dormía bien, sentía el estómago revuelto, las manos sudaban, los ojos ardían. «¿Tendré que ver todo terminar?», se preguntaba. Una noche de insomnio se sentó en el suelo de la tienda apoyada contra la pared. Si todo se derrumba, ¿qué queda? La respuesta vino bajita: «Tú», porque al fin entendía que su valor no estaba en los ladrillos, sino en el coraje de volver a empezar, donde sea. Aún así, dolía. Marcos convocó a abogados voluntarios. La ONG donde trabajaba se involucró en el caso. «Vamos a demostrar que este espacio tiene valor social y que la demanda es abusiva». Las reuniones eran intensas. Julia escuchaba todo, pero mantenía la calma. «No quiero guerra, quiero justicia, quiero preservar lo bueno». Y esa postura tocaba a todos. Nadie la veía como víctima. Veían a una líder, una mujer que, incluso ante el abismo, seguía construyendo puentes. Y eso movilizaba multitudes. La víspera de la audiencia, la ciudad se unió en una vigilia frente a la tienda. Velas, carteles, cantos. «La casa recuerdo es de la ciudad», decían al unísono. Julia, emocionada, subió a una silla
y habló con voz firme. Agradezco a cada uno de ustedes, pero si mañana la decisión no es favorable, nos levantaremos en otro lugar, porque nadie puede arrancar lo que ya está sembrado dentro de nosotros. Hubo llanto, hubo abrazos y hubo fe. Aquella noche fue más que una protesta, fue un bautismo de esperanza. Al día siguiente, con el cielo nublado y el corazón acelerado, Julia entró al juzgado. El juez era un hombre serio, pero atento. Los abogados se pronunciaron. El heredero no compareció, solo envió representante. Durante la sesión, el juez pidió que Julia hablara. Ella se levantó, miró a los ojos a todos y dijo: «No vengo a pedir un favor, vengo a pedir sensatez. Esta tienda salva vidas, esta escuela crea futuros. Déjenme seguir sirviendo». El silencio que siguió fue sagrado. Incluso los opositores bajaron la cabeza. 2 horas después, la decisión, medida, cautelar concedida. El juez reconoció el valor social de la tienda y suspendió la orden de desalojo. Julia lloró. Todos lloraron. «Ganaste otra vez», gritaron en la puerta del juzgado. Pero ella sabía, no era una victoria solo suya, era de todas. Era la prueba de que el amor, la empatía y la unión todavía tienen espacio en un mundo tan apurado e indiferente. Y en ese momento, Julia entendió. Su propósito iba mucho más allá de los escaparates. De regreso a casa, sentada en el autobús, con la cabeza apoyada en el vidrio, vio pasar la ciudad. Recordó la primera vez que la echaron de aquella tienda. Recordó la vergüenza, el dolor, la rabia. Ahora sonreía, porque la niña humillada había vencido sin pisar a nadie, vencido con dulzura, con justicia, y mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, sabía que la próxima página de su historia aún guardaba algo sorprendente. Pasaron algunos meses desde la decisión del juez, y la Casa Recuerdo ya no era solo una tienda, era un movimiento. Visitantes de otros estados venían a conocer aquel espacio que había nacido del dolor y florecido con amor. Julia había creado un sistema de franquicias sociales. Mujeres en situación de vulnerabilidad podían abrir unidades con el apoyo de empresas asociadas y capacitación del equipo original. No es solo un modelo de negocio, decía ella, es un modelo de humanidad. Y con eso, el alcance de su legado tomaba proporciones que ni ella imaginaba. En Ararim, la ciudad nunca volvió a ser la misma. La economía creció, la autoestima de las mujeres floreció, y la plaza frente a la tienda fue remodelada con donaciones comunitarias y recibió el nombre de Plaza de la Superación. La alcaldía creó un premio con su nombre, Premio Julia de Resiliencia y Emprendimiento. Cada semana, escuelas llevaban alumnos para conocer la tienda y escuchar historias emocionantes de nuevos comienzos. «Aquí se aprende más que en muchos libros», dijo una profesora emocionada. Julia no se dejaba llevar por la fama. Seguía con los pies en la tierra, el delantal manchado de dulce y los ojos atentos a las historias que entraban por la puerta. Un día, una niña de 10 años le entregó un dibujo con una nota. «Cuando sea grande quiero ser como tú». Julia lloró, abrazó a la niña y dijo: «Cuando crezcas, vas a ser aún mejor». Porque el amor que recibía ahora era semilla, sembrada en muchas otras vidas, un ciclo que jamás se cerraría. Con el tiempo escribió un segundo libro, esta vez con relatos de las mujeres que pasaron por la tienda, historias reales con drama, emoción, reencuentro y perdón. Llamó al libro Vestidas de Recuerdos. Fue un éxito inmediato, lanzado en auditorios, escuelas e incluso en prisiones femeninas. «Estas historias tienen que llegar donde más duele», decía. Y llegaban. Mujeres privadas de libertad escribían cartas diciendo: «Tu historia me dio valor para soñar después de la celda». Era imposible contener las lágrimas. Marcos seguía a su lado, no como protagonista de la historia, sino como coautor silencioso. Un día, la sorprendió con una propuesta de matrimonio diferente. En vez de un anillo, le entregó una llave. «Es la sede de la futura Fundación Recuerdo. Quiero construir esto contigo». Julia lloró.
Dijo que sí, no por lujo, sino por el compromiso de seguir multiplicando lo que vivieron. Se casaron en una ceremonia sencilla en el patio de la casa de la madre de ella. Con dulces hechos por exalumnas de la escuela, la unión era real, era amor verdadero. La madre de Julia, ya con la salud más frágil, hizo un discurso conmovedor. Mi hija enseñó que podemos poner el mundo patas arriba, si el corazón está firme. La audiencia lloró, Julia lloró, y al final, entre abrazos y bailes, una señora se acercó con una flor. Esta rosa es para tu abuela, ella también venció, a través de ti. Julia recibió la flor con el mismo cuidado con el que un día sostuvo el cuaderno de sus primeras recetas. La vida daba vueltas, pero el amor siempre regresaba al mismo lugar. Al año siguiente, la tienda recibió un premio internacional de impacto social. Julia viajó a París, invitada para contar su historia en un congreso. Pero antes de irse, fue a la feria de Ararim. Compró una tela floreada, se tomó fotos con antiguos vecinos, repartió cocadas gratis. Quiero llevarlos conmigo, aunque sea en la memoria. En el escenario de París, vistió un vestido hecho por una ex costurera de la escuela, recuerdo, y dijo, con voz firme, el lujo que me negaron hoy es mi herramienta de justicia. Las personas se pusieron de pie, aplaudieron. Un periodista francés escribió, ella no trajo solo una historia, trajo una revolución de empatía. Pero a Julia no le importaban los titulares, le importaban los nombres, los rostros. Cada mujer que ahora sabía que su dolor podía convertirse en fuerza. Regresó a Brasil con nuevas ideas, nuevos contactos, pero con el mismo corazón. Seguía yendo a la tienda temprano, preparando el café, organizando las telas, escuchando las historias que allí florecían cada día. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba una estantería, encontró una nota antigua pegada en la pared, escrita con letra temblorosa. Era suya, de la época en que soñaba con entrar a aquella tienda. Un día volveré aquí y haré las cosas diferente. Julia sonrió. La niña que escribió eso ahora era una mujer hecha de recuerdos, de superación y de futuro. Una mujer que transformó la humillación en ternura, que hizo del drama un puente hacia el perdón, y del perdón el suelo fértil para que florezca el amor. Y en ese momento, mirando por el escaparate, vio entrar a una joven tímida, ropa sencilla, mirada baja. Julia caminó hacia ella con suavidad y dijo, bienvenida, aquí eres hermosa, aquí es tu lugar. Porque ahora lo sabía, el ciclo nunca termina, solo vuelve a empezar, en el alma siguiente que se atreva a creer que merece más. Y ahora dime, ¿cuántas veces te has sentido pequeño, desacreditado, invisible? ¿Cuántas veces intentaste entrar en una tienda, sea la que sea, y alguien te hizo sentir que ese no era tu lugar? La historia de Julia prueba que nadie tiene el derecho de decir hasta dónde puedes llegar, que el prejuicio puede intentar apagar tu luz, pero quien lleva consigo recuerdos, compasión y fe en el amor verdadero siempre encuentra una forma de brillar. Si sentiste algo viendo esta historia, rabia, llanto, emoción o ganas de cambiar tu vida, entonces comenta aquí. Abajo, yo también puedo. Comparte este video con alguien que necesita volver a creer. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu like. Porque aquí no solo contamos historias, aquí despertamos personas. ¿Y tú ya pensaste que puedes ser el próximo protagonista de un giro increíble?